Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la unidad 1 de la materia de daño cerebral. El día de hoy pondremos un poco de contexto a los conceptos relacionados al daño cerebral adquirido. Yo soy la maestra Elsa Aguilera Lázaro y es un placer tenerlos aquí. Entenderemos al daño cerebral como la lesión que se produce en las estructuras cerebrales de forma súbita. Esto en personas que, habiendo nacido sin ningún tipo de daño, sufren en un momento posterior de su vida algún tipo de lesión como consecuencia de accidente o enfermedad. Podremos distinguir al daño cerebral en dos tipos de daño, el adquirido y el no adquirido. Como daño cerebral adquirido tendremos a los traumatismos cráneoencefálicos, a los ictus o accidentes cerebrovasculares que producen la muerte celular de una región específica del cerebro. Tendremos las anoxias, que son básicamente pérdida de oxígeno, y algunas patologías infecciosas. Como daño no adquirido tendremos a los tumores cerebrales, las enfermedades degenerativas como Parkinson y demencias y algunas patologías neurológicas como la epilepsia. Comenzaremos de inicio con el daño cerebral adquirido. Decíamos que está dado por algún tipo de traumatismo cráneoencefálico. Esto es muy importante ya que debido a la configuración del cráneo, por lo regular los impactos que se dan a nivel de la cabeza pueden tender a transmitirse desde la base del lóbulo frontal hacia la parte anterior y medial del lóbulo temporal. Eso significa que el impacto no solo genera daño a nivel de una región, sino puede estar provocando un impacto en varias zonas del cerebro. Los criterios de clasificación para entender el traumatismo cráneoencefálico son muy importantes, ya que con base en esto se podrá determinar el pronóstico, ya sea para la rehabilitación o para las posibles secuelas. Entenderemos a esta parte clasificatoria de inicio como si hubo o no hubo fractura del cráneo, ya que en el momento en el que existe un tipo de fractura, esta puede dejar a la masa encefálica expuesta y esto generar mayores alteraciones, ya sea anatómicas como funcionales. Entenderemos también el traumatismo siempre y cuando haya ocurrido de forma abierta o de forma cerrada. Es decir, como comentábamos, que el trauma haya generado abertura a nivel craneal o que haya permanecido cerrada. En el caso de que haya permanecido cerrada, será muy importante considerar los hematomas, ya que este hematoma puede producir una presión a nivel encefálica que también podrá producir alteraciones anatómicas y funcionales. Tendremos que entender si existió un efecto conmocional, es decir, si la persona tuvo pérdida de conciencia, que esto haya repercutido específicamente en algunas funciones de tono base. El efecto del impacto que se tuvo, la aceleración o desaceleración de la masa encefálica en el caso en el que esto haya existido, ya que a nivel interno pudo haber ocasionado varios golpes o varios hematomas en diferentes regiones del cerebro. Y finalmente, si la lesión traumática provocó un daño claro, un daño franco en el tejido cerebral. Esto será crucial para poder empezar a desarrollar los criterios de tratamiento para la rehabilitación. Otro tipo de daño cerebral que puede ser provocado son los accidentes cerebrovasculares. Estos implican cualquier alteración en el funcionamiento cerebral originado por alguna condición en los vasos sanguíneos. Estos pueden ser de dos tipos, de tipo isquémico, es decir, que se produzca un daño a nivel cerebral producido por la presión de una vena que está ya sea inflamada por el poco paso de la sangre a través de ella o incluso una hemorragia. A pesar de que el cerebro se encuentra completamente recubierto por vasos sanguíneos, el cerebro, la masa encefálica en sí, no funciona a través de la sangre, ya que la sangre es un tóxico importante para la masa encefálica, así que cuando existan hemorragias, una sola gota de sangre puede producir un daño neurológico considerable. Otro de los tipos de daño cerebral que tendremos es la anoxia cerebral. Esta, por lo regular, se presenta mucho más en bebés al nacimiento. Es un tipo de lesión cerebral provocada por la falta de oxígeno. La consecuencia, pues, es una disminución en el aporte de oxígeno que empieza a causar daños neurológicos en varias zonas del cerebro. Pocas veces se puede tener una clara región donde este haya sido alterado.
y regularmente provoca un paro cardíaco, que es la causa más común del daño cerebral por hipoxia, o una disminución a nivel de oxígeno en el cerebro, impidiendo que las funciones se desarrollen de la forma adecuada. Este tipo de daño es el que produce mayores secuelas cognitivas, ya que pocas veces se puede hacer una valoración específica y oportuna. Tendremos también las patologías infecciosas, que estas van a clasificarse en infecciones virales, como la meningitis, que es la inflamación de las meninges, ya sea pía, aracnoide o dura madre, y la encefalitis, que es la inflamación del encéfalo. Tendremos también la poliomielitis, que es un conjunto de infecciones que llegan a inflamar tanto meninges como encéfalo en algunas ocasiones. Y tendremos también las infecciones bacterianas, que estas producen meningitis y en muchos de los casos generan abscesos cerebrales, es decir, pequeños focos de pus que, como ya mencionábamos de forma previa, pueden generar hemorragias y una sola gota de sangre puede estar provocando un daño cerebral importante. Dentro de los problemas causados por daños no adquiridos, tendremos a los tumores cerebrales. Un tumor cerebral es un crecimiento anormal de células organizados de forma atípica, que crecen a expensas del organismo, pero que no cumplen ningún propósito dentro de este. Estos pueden ser benignos o malignos. La importancia de reconocer un tumor cerebral como un promotor de daño cerebral es la presión que ejerce en ciertas zonas del encéfalo. En algunas otras ocasiones puede ser que vaya generando una destrucción de varias zonas cerebrales, lo que va a ir alterando las funciones de esta misma zona. Si nos damos cuenta entonces, algo que será importante entender dentro del daño cerebral para poder realizar un tratamiento o una rehabilitación efectiva es primero conocer la etiología o la causa que está provocando o que provocó el daño cerebral, algunos aspectos de la persona, específicamente la edad, la educación, el entorno social y familiar, sobre todo específicamente hablando de la edad y la educación porque permiten mayor plasticidad cerebral. En cuanto al entorno social y familiar, es una red de apoyo que le permitirá al neuropsicólogo tener apoyos en casa que permitan el consecuente tratamiento del paciente. Y finalmente la localización, es decir, qué tan severo fue el daño en regiones neuroanatómicas para conocer específicamente las funciones que pudieron verse alteradas. Hablando de este tema de las funciones, es importante conceptualizar también cuáles son las funciones divididas por regiones anatómicas. El sistema funcional de Luria es uno de los primeros que ha podido establecer esta interacción entre la parte anatómica y funcional. Luria entiende al cerebro como una función, como un conjunto de funciones particulares y lógicas que permiten, a partir de la interacción entre varias estructuras particulares, desarrollar las funciones cognitivas del ser humano, ya sea básicas o superiores. Luria planteaba que las funciones mentales superiores no eran estáticas y eran básicamente constantes, eran dinámicas, se adaptaban y se desenvolvían a lo largo del crecimiento infantil y posterior al desarrollo, estas comenzaban a ser estimuladas a partir del entrenamiento. Es aquí donde la base de la neuropsicología para la rehabilitación de funciones tiene su origen, a partir del entrenamiento de ciertas funciones cognitivas. Él mencionaba que una función podía estar localizada en un determinado conjunto celular, si existía anatómicamente una región específica. Mencionaba también que existían funciones que requerían de la actuación de varias estructuras, es decir, no eran completamente interdependientes, no eran completamente independientes, más bien generaban esta interdependencia para poder funcionar de la manera indicada. Y especificaba que cada función desempeñaba un papel dentro de un sistema funcional complejo, es decir, las funciones pertenecerían a sistemas funcionales organizados que estaban desempeñándose de una forma sistemática para poder ejercer la función necesaria. En el caso del daño cerebral, Luria planteaba que debido a que los sistemas funcionales estaban completamente interrelacionados, cuando existía un daño cerebral se podía observar un efecto de cascada.
ya sea que hubiera una disfunción en procesos psicológicos básicos y esto ejerciera un efecto en los sistemas funcionales superiores, o viceversa, hubiera una afectación en regiones superiores que generara una desintegración de funciones básicas. Entendiendo esto, Luria plantea su modelo funcional dividido por unidades. La primera unidad funcional estaba dada por el tallo cerebral y el sistema límbico, que son las partes más internas del cerebro. Estos se encargan básicamente de las respuestas sensoriales y motoras y de regular las aferencias como las viscerales, las gustativas, propioceptivas, exteroceptivas, vestibulares, auditivas, etc. Dentro de las funciones que tenía esta unidad eran el ciclo sueño-vigilia, la respiración, la temperatura, el metabolismo y el equilibrio en general de los sistemas del organismo. Si se dan cuenta, esta primera unidad funcional, como la planteó Luria, proponía una unidad básica de funciones del ser humano. En cuanto a la segunda unidad funcional, comprendía la corteza posterior, incluyendo lóbulos occipitales, parietales y temporales, y se planteaba que la función principal sería la sensación y la percepción, pero específicamente la integración y la organización de esta información para darle un significado a la información que estaba entrando al sistema. Esta segunda unidad está dividida en tres áreas: el área primaria de proyección, que únicamente recibe la información y la analiza en componentes esenciales; el área secundaria, que es el área de proyección y de asociación, que ya sería la responsable de hacer la integración de los elementos y la conversión a una organización funcional; y el área terciaria, que sería un proceso de integración, pero donde ya se producirían esquemas simbólicos, que serían la base de la recepción, codificación y almacenaje de la información. Esta segunda unidad será muy importante para poder hacer la integración de la información que estamos recibiendo del medio. Y la tercera unidad funcional es un sistema que requiere de mayor tiempo para desarrollarse, siendo muy sensible a los daños cerebrales. ¿Por qué? Porque su función básicamente está dada por el mantenimiento del control ejecutivo bajo procesos intelectuales. Es un sistema muy complejo y este sistema se encuentra anatómicamente en la base de los lóbulos frontales. Esto, entonces, como recuerdan en la primera de las diapositivas, les comentaba que el traumatismo cráneoencefálico regularmente llega a afectar la base de los lóbulos frontales, de manera que este constituye uno de las regiones primordiales cuando ocurre un daño de tipo cerebral. Recordando entonces las áreas cerebrales, los bloques funcionales que plantea Luria, tendremos desde el inicio la parte más inferior, que sería tálamo y sistema reticular, e iremos subiendo hacia la corteza parietal, temporal y occipital para concluir en la corteza frontal y entender estas funciones como un todo organizado, como un sistema funcional organizado. Les agradezco mucho haber estado en esta presentación. Continuaremos con la unidad número 2.